lo que hace, le dice, sé que hay grupos que están en el comienzo, que cuando empiezan tienen eso y esto, y después van a ser más horizontales, y empiezan, sí, está bien, pero lo que hace con eso, bueno, se piensa la transferencia con el coordinador, y que esto puede hacer algo con eso, pero si no, los estudiantes que conocían lo escribían los grupos, pero no pensaban el proceso del grupo y el rol del coordinador. Esto que me movilizó en verdad. También, bueno, porque hay también como que hay intereses diversos, hay intereses también que uno tiene de decir que yo soy tipo de grupo, a veces por intereses comerciales, si estamos en IAGP, lo vemos que hay muchos símbolos de copyright, pero también porque hay cuestiones políticas entre instituciones. Bueno, entonces lo planteo y podemos discutirlo, pero lo planteo que, por ejemplo, los grupos de reflexión de la Rosa, como ella había dicho, son grupos operativos con una tarea de reflexión, pero que me parece que por razones no conceptuales esto se desarrolló como cosas muy opuestas de diferentes. Y pienso que tenemos que pensar estas cosas. Sí, claro que cada grupo tiene una especificidad, trabajamos con sueños, hay especificidad, pero hay elementos que son para todos los grupos. Un poco eso. Bueno, la idea es abrir al diálogo, ¿no? Al intercambio, así que le pido a la gente que nos está viendo por Zoom que si tiene preguntas, por favor, la vayan escribiendo en el chat, y a los que están acá, que puedan dialogar. Porque la idea es eso. Yo iba a decir que por el chat va a ser difícil. Yo voy a ir. Ustedes dialoguen tranquilos. ¿Hasta qué hora? Y no sé, ¿hasta qué hora vamos? ¿Hasta qué hora vamos? Y hasta la hora que haya ganas. No, porque a veces es un último una hora y media. Ah, no. No. Yo ¿te voy a hacer una pregunta? ¿Vos Pablo? Primero, me parece muy auspicioso, muy convocatorio a un diálogo, tratar de detenernos en el tema de los movimientos. Me viene a la cabeza que la Planche habla de la revolución copernicana, que dice que Copérnico, cuando descentra de un sistema, no solo cambia a otro sistema, sino que hay un movimiento permanente de descentramiento. Y entonces, una pregunta que me, a ver si la puedo trasladar, es si no te parece que el psicoanálisis está muy centrado en el tema de las representaciones y puede dejar de lado, porque es un aspecto muy importante, las representaciones, el fantasma, ¿no? Y puede dejar de lado algo de lo que vos hablabas de las vivencias, de los afectos que ocurren entre las personas en el momento, que no son solo producidas a partir de las representaciones, sino a partir de, por ejemplo, el clima que se pueda dar en el grupo, a partir de los ritmos que puedan ocurrirse, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir este descentramiento no solo al tema de otra escena que tiene que ver con las representaciones, la sexualidad, insisto, sino a
otros aspectos que tengan que ver, por ejemplo, con el poder, pero no con el poder como si fuera una entelequia por fuera, sino de las posibilidades de transformación y acción que tiene cada persona sobre otra. Empecé a leer el interesante libro y Caes habla de la escucha, ¿no? En donde no está claramente definido, me pareció entender, un origen, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién es el que escucha al que escucha, ¿no? Se empieza a dar como una dinámica en donde se disuelve un origen determinado. Y tengo la impresión de que a veces el psicoanálisis ubica como único origen las representaciones. Con lo cual deja fuera aspectos, bueno, que tienen que ver con, vuelvo a decir, con cómo circulan los afectos en el momento y cómo hay determinaciones, bueno, en eso Caes y supongo que vos también hablan de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en los descentramientos para no caer en otros centros, ¿no? En nuevos centros? No sé si te convoca a hacer comentarios o... Claro. Bueno, por la cuestión del centramiento, a mí me parece que podemos tener un otro centro y después vamos a cambiarlo, pero no me parece necesario una perspectiva que no tenga centro. Bueno, lo que propongo es que lo que Sean dice sobre el centro de la tarea para comprender el grupo, que lo tengamos en mente. Es un poco el contrario, me preocupa un poco como la diversidad hoy, esto también tiene una dimensión sociológica, que las cosas son tan fluidas que se pierde un poco. Así que me parece que claro que se elige una cosa, otras cosas están de fuera y después vamos a tener otra persona que va a proponer. Esto va a tener efectos y otros aportes serán necesarios. Entonces no me parece que, bueno, desde esta perspectiva, es pensar que los dispositivos son artificiales, como le dice Caes. Entonces no son cosas en absoluto, y la cuestión de lo que se centra en el psicoanálisis, esto me parece que tiene que ver con lo dispositivo, con lo que se quiere hacer en cada momento, con el tipo de paciente que se quiere trabajar, etcétera, con la época. Bueno, eso es una cosa que quiere decir, también me preocupa la idea de la ausencia de límites que se tiene un poco hoy, como me parece que tenemos que centrar algunas cosas, pero sabiendo que no son absolutas, son como que opciones de cosas que pueden cambiar después. Por otro lado, me planteaba lo que llamas de representación, porque algunos, por ejemplo, van a hablar de representaciones pictóricas, Pierre Lanier. Bueno, hay la representación de idea, pero hay las imágenes, pueden ser llamadas representaciones. Cuando se trabaja con fotos, esto es muy claro, y hay un afecto con las imágenes. Incluso lo que se tiene como que marcas en el cuerpo, que la sensorio-motricidad de las mediaciones permite enlazar y producir alguna cosa. Y todo eso creo que tenemos algunas perspectivas que complexifican esas cosas, que tiene, entonces el planteo, si hablamos de una psicoanálisis que piensa solamente la representación de palabra, esto me parece muy, muy pobre. Pero hay otras perspectivas que se plantean estos otros niveles de representación. Me parece que, bueno, todavía hay cuestiones importantes. Se tratan de niveles o de gradientes, por ejemplo. Tenemos 3 niveles, como Pierre Lanier lo ha propuesto, o hay otras cosas entre esos niveles.
La otra decisión que me parece muy importante es que para mí es un poco evidente con Pierre Lanier, evolución, etc. Y esto pienso que tal vez sea una cierta herencia kantiana, que si es imposible de conocer las cosas en sí, y así que lo producimos marcas en nosotros de nuestra experiencia con el mundo, estamos como que condenados a representar esta experiencia y lo hacemos por diferentes sistemas, proceso originario, primario, secundario, si pensamos con Pierre, y estos procesos, ninguno es la cosa. Todos son procesos psíquicos que prenden, como que tienen diferentes trazos de las cosas y se tiene que ponerles a comunicarlo, porque clínicamente una cosa que tiene marcas en el cuerpo puede hacer una persona sufrir y todo, pero no quiere decir que vamos a transformarlo en imagen y en palabra. Pero esto me parece un poco evidente en la lógica, cuando, por ejemplo, Pierre Lanier la describe, que no se trata de transformar un pictograma en imagen, porque estará siempre un nivel pictogramático que no se traduce, como la cosa en sí no se puede comprenderla, no se puede traducir un pictograma en imágenes ni en ideas. Bueno, lo digo eso, pero me parece que hay incluso en autores importantes como Genesius una idea evolutiva de un sentido único, que el trabajo de la psicoanálisis es de trabajar con lo sensorio, si hace grupos con mediación para la sensoriomotricidad que se pueda convertir en imagen, que se pueda convertir en ideas. Para mí no hace sentido la idea de convertir, sino que tal vez de una traducción que no sea jamás perfecta, se hace sentido la idea de hacer vínculos, pero no me hace sentido desde el punto de vista filosófico y psicoanalítico que se va a creer que se va a convertir. Bueno, esto tiene consecuencias, claro, porque me parece que hay colegas que no toleran el nivel sensorio, asociatividad sensorio-motriz, lo toleran, el pensamiento en imágenes, pero para superarlo. Y yo no pienso que se pueda superarlo. Yo pienso que se puede, sí, frente a un sufrimiento, enlazarlo con cosas y superar algunas formas de sufrimiento. No sé si me entiende. Sí. Esto me parece que nos manca. Una teoría de lo gesto, de la diferencia de lo que va a quedar siempre en el corporal y una mudanza de una mentalidad que sea siempre jerárquica, que la palabra sea superior a los otros modos de presentación. Esto la gente dice a veces, no es así, pero me parece que en la práctica normalmente, y en la práctica de la escritura también, la gente lo dice en un momento, pero en otro momento dice, no, estamos avanzando en el proceso de representación, estamos traduciendo una cosa en otra. No se traduce en ese sentido. No hay una imagen que pueda ser equivalente a un pictograma, son naturalezas diferentes, como no se puede conocer una cosa en sí. No sé si... Y además... me planteo también si no hay una cosa, un elemento un poco cultural, porque, bueno, la perspectiva de Pichon-Rivière nos hace pensar mucho en los sentimientos que tenemos mientras que hacemos alguna cosa, y nos permite, creo, trabajar con estos sentimientos, hablar de estos sentimientos cuando estamos viviendo en el cotidiano. Me parece que nuestras referencias francesas son muy más distantes del sentimiento y de un trabajo con... Bueno, claro, tengo miedo de un prejuicio, no lo sé, pero me hace pensar que tenemos una práctica de grupo con un lugar para los sentimientos y que a veces las teorías de representación se traducen en una práctica donde los afectos están menos presentes.
no me parece que sería consecuencia directa de las teorías de representación, porque como la fotolenguaje, las imágenes movilizan mucho los afectos. Pero sí, tal vez por una cuestión cultural, o no sé, me acerco esto, que hay prácticas de grupo en los autores que tengo como maestro, donde los afectos no son importantes, parece. Hay una cosa, y tal vez haya también una cosa cultural que nosotros lo esperamos que sean más importantes. No sé si... No, no, está bien, está bien. ¿Y qué teoría de la traducción tenemos Sí. para operar? Si lo que se trata es de, en los grupos, de llegar a una meta verbal consciente, o si la importancia, esto que vos resaltás, de que cierto sufrimiento se pueda enganchar para moverse. Sí. Y lo diría lo contrario, que a veces ciertos sufrimientos, lo trabajo es lo inverso, que hay cosas que están muy bien representadas en ideas, pero no hay vida. Esto tal vez que toda esta mirada que tenemos cada vez más para la obra de Ferenczi puede ayudarnos también. A veces el trabajo no es de interpretar, es de vivificar y la dimensión corporal, los registros pictogramáticos, los registros de imágenes. Esto me parece muy importante para verificar. Entonces, que me parece un poco evidente que hay sufrimientos de cosas que están muy fuertes a nivel de imágenes, del cuerpo, y que no hacen enlace con las palabras, pero hay también sufrimientos que se presentan con palabras que no hacen enlace con las imágenes, los afectos del cuerpo. Que a veces tenemos que pensar esto, que en nuestro trabajo hay los dos tipos de problemas, y sí, me parece que la literatura normalmente tiene una mirada que como que coloca las cosas en un sentido único, se va siempre desde el cuerpo a las ideas. Muchas veces me parece que la clínica nos convoca el trabajo inverso de las ideas hasta el cuerpo de los objetos. Mismo si los textos lo dicen cosas así, no está completamente... pero me parece que sí, que hay una tendencia y que los autores se traen a ellos mismos a veces, que lo dicen una cosa y después lo presentan un ejemplo o dicen otra cosa, y hay una mirada desde Europa, yo creo, más centrada sobre la representación de palabra y el proceso secundario como donde tenemos que irnos. Incluso hay cosas, muchas cosas. Otro día una amiga que hace mucha danza me preguntó, me dice, bueno, ella conoce mucho el universo de danza, y dice, ¿por qué tenemos siempre que poner en palabras? Porque la danza, para los que son profesionales, es también un sistema simbólico. Entonces, ella cuestionaba esa idea de que se debe tener la experiencia y ponerla en palabras, simbolizar la simbolización por la palabra. Son cuestiones muy interesantes. Pablo, si te parece, le damos la palabra a la gente que está viéndonos por Zoom. Leído, porque supongo que no llegan a leer desde ahí. Voy a leer entonces lo que nos manda nuestro colega Pedro Camacho desde México. Cuento que Pedro y Paula nos están viendo desde México, y les cuento que con ellos compartimos un grupo de estudio de la obra de Cádiz. Y dice, me saluda desde México y dice, gracias y un gusto al ver buenos amigos y conocer a Pablo. Me quedo pensando en preguntarte, Pablo, sobre cómo piensas la influencia y la articulación que ejercen los componentes psíquicos trans
tales como la ideología y la que ejercen los componentes psíquico-trans, tales como la ideología y las mitologías en la construcción de la identidad, institución y de ser agremiados. ¿Consideras que existe algo equiparable de las alianzas inconscientes que son propiamente del vínculo como elementos inconscientes que articulan cultura, institución, grupos y los sujetos agremiados? Bueno, es que... ¿A qué hora es Pedro? No, sí, pero muchas gracias. La idea es que podamos hablar y en verdad lo pienso que lo sigo a GNKS. Está en sonido. Tal vez... bueno, ahora leo GNKS en francés y a veces las traducciones también hacen problema. Entonces, que en 2009 lo libro Alianzas Inconscientes, se presentan las alianzas inconscientes, si me acuerdo bien, también en el nivel transpsíquico. Entonces, que las alianzas inconscientes también estructuran, como usted ha dicho, las instituciones, las mitologías están involucradas en las alianzas inconscientes de todo. Pero es verdad que en Grupo El Sujeto de Grupo, 1983-4, lo decía no. Las alianzas inconscientes son intersubjetivas, no trans. Entonces creo que es un desarrollo de su obra y que abre otras cuestiones. A mí me interesa mucho también, esto es un otro libro, como se dice, me interesa mucho pensar con las alianzas inconscientes nuestra realidad en Latinoamérica. Estaba hablando con Nelson y Jacqueline, pero para mí me parece, por ejemplo, en Brasil, que nosotros somos un país que fue construido sobre la idea de la esclavitud. Sí, esto no solamente la esclavitud de los africanos, pero toda la relación con los indígenas y la relación también de los hombres que tenían dinero con los blancos venidos en Europa sin dinero. Esto todo, hay documentos, estaba en la clave de la esclavitud, mismo si es diferente, peor con los negros africanos, con certeza, y los indígenas, los pueblos originarios. Bueno, esto hace como lo dice Paulo Freire, los poderes exacerbados es una marca en Brasil hasta hoy. Esto viene también, yo lo pienso, con un grande pacto de desmentido con función, un pacto de negativo con función de desmentido. Quiere decir, no solo tenemos aún hoy actitudes que deshumanizan lo otro, que no lo ven como sujeto, sino como objeto, como un esclavo. No respetamos algunas reglas actuadas. Las leyes a veces se las respeta, a veces no. Pero también que lo sabemos, pero no somos afectados por eso. No lo asociamos. Toda la problemática de la desmentida. Y lo dije, para mí... Bolsonaro es el porta desmentido de Brasil. Así que estaba claro, y esta fue la dificultad, porque no se podía decir, está escondiendo alguna cosa. No, yo no escondía, él decía, quiero matar a los pueblos originarios, quiero matar a los negros, no me importan que mueran, esto lo decía. Pero al mismo tiempo hay alguna cosa del negativo, porque no se tira consecuencias de eso, no hay afectos, el proceso asociativo no se da, esta es la desmentida. Entonces, sí, creo que esto tenemos algunos trabajos en Brasil ahora que hacen, bueno, esto es un trabajo a mí
de hablar de esto, pero tenemos, por ejemplo, gente que hace estudios sobre el racismo en Brasil desde la perspectiva de las alianzas inconscientes. Un concepto que me parece muy importante es ello de una colega brasileña de pacto de branquitud. El pacto de branquitud es para ella un pacto narcísico inconsciente donde, bueno, los blancos son más valorizados, tienen más oportunidades y no es consciente, pero se va. Es una persona que escribió sobre esto, que trabaja, una negra, pero que trabajaba en las organizaciones empresariales. Y se demandó por qué tantas veces no se contrataba un negro que tenía un buen currículo. Y esto se la planteó como que los procesos inconscientes que podrían dar una sensación de seguridad para los blancos, bueno, no, para los negros. Eso en amigo. Ahora, esto va a poniendo muchas cuestiones que todavía tenemos que desarrollar, porque hay muchos grupos y subgrupos, y cómo las diferentes alianzas inconscientes se relacionan entre sí. Hay algunos elementos en GNKS, pero creo que es un amplio campo para investigación, porque hay muchas cosas me parece que hay una perspectiva que me parece interesante en Brasil, es de pensar el momento de fundación. Entonces, la idea de un pacto con una función de desmentida sobre la violencia, un pacto de branquitud, un pacto narcísico sobre esto, todo viene desde la fundación. Esto me parece que tiene una cierta consistencia. Pero hay muchos otros pactos también, hay muchas otras cosas que se hacen y que están en interferencia unas con las otras. Sí, las alianzas inconscientes son muy ricas porque nos permiten de pensar que cada uno puede, bueno, proporcionar, por ejemplo, en este pacto de desmentido, hay gente que estaba en esto para no se sentir excluida de su familia, de los otros. Hay gente que estaba porque, bueno, la desmentida tiene que ver con el dramático, entonces también es una forma de no estar en contacto con la dolor que a veces uno tuvo. Y entonces tenemos negros que son bolsonaristas, tenemos indígenas que son bolsonaristas, y a veces se puede pensar como una forma de se defender de la dolor que tuve y que sus hermanos tuvieron, porque se hace parte de un pacto que la desmente. Pero otras veces es una cosa como para pertenecimiento. Esto las alianzas inconscientes permiten pensar, pero me parece que es más complejo, que hay varias alianzas inconscientes. Ahora, de otro lado, ahí sí una cuestión que podemos tal vez nos acercar del libro, porque esto va a se presentar en los pequeños grupos, claro, o grupos medios. Durante la pandemia hice un grupo en línea con profesores de las favelas en Río de Janeiro. La vez que ya conté para Jacqueline, pero una cosa me impactó mucho. Hubo una chacina, se dice en español, cuando se matan muchas personas. Una matanza en una favela en Río de Janeiro. Lo hicimos el grupo que estaba planeado hacía tiempo con una sociedad, bueno, de psicanalistas y un proyecto social, etcétera, que los acompaña a estos maestros. Bueno, estaba planeado y lo hicimos un poco después de esta matanza, que fue una matanza que, bueno, como siempre, la policía mató mucha gente, pero decía que eran todos bandidos, pero no se sabía si eran bandidos o no. Y bueno, la gente empezó a hablar, muchos maestros eran de la favela también desde crianzas y hablaron que, bueno, pero eso se pasa algunas veces. Ahora se habla de eso, pero eso se pasa en otras veces. Se hablaba también lo que hago con un hijo que tuve su papá muerto y que, bueno, un hijo que fue una testimonia que ha visto lo que se pasó. Bueno, se hablaba un poco de esto y una brasileña dice, me acuerdo cuando era chica, salí de mi casa en la favela
y había mucha sangre, mucha gente muerta. Y lo pensé, esta imagen, cuando era chica, es tal cual la imagen de la hacienda de mi tío, cuando mata a los porcos. Sí. Es la misma imagen, él la asoció. Y allá, bueno, me parece que estamos en el nivel de esto que Nathalie Salzman, cuando habla del genocidio, que hay una violencia que no es solamente de matar a los otros, sino de matar como si no fuera humano. Y que esto tiene un impacto devastador psíquico sobre todo el grupo. Esto, bueno, cuando Genecaes habla del contrato narcísico originario, habla de ese contrato de pertenencia al humano. Y me parece que en Brasil, para una parte de la población, se pasa que no están asegurados de su pertenencia al humano. No se trata solamente de que están vulnerables, de que pueden morir, pero que pueden morir como porcos. Esto hace una violencia. Y me parece que esto a veces, si tenemos escucha, esto lo veo en los pequeños grupos que hago. Y en este caso estaba muy claro. Pero otras veces, desde que empecé a hacer atención a esto, cuando hago grupos con poblaciones vulnerables, muchas veces hay esta incertidumbre, no están ciertos de que pertenecen a los hombres humanos. Y decirlo que es un horror, esto, porque se tiene que hacer alguna cosa contra la desmentida, porque la desmentida también es esta. Como si todo se pasa, está bien, se fue, pero se tiene que decir, no, hay alguna cosa de bárbaro, en verdad es muy humano, solo los humanos hacen este tipo de cosas, pero se tiene que ver que es el terror, se tiene que decir alguna cosa así, se tiene que decir, bueno, esto te trastorna, esto es una cosa que... Y así que me parece ahora que cuando tenemos el centramento de la tarea con Pichon-Rivière, esto nos permite a tratar aspectos institucionales que heredamos. Porque cuando tenemos la tarea en pequeño grupo conectada con la tarea primaria de una institución, esto va a ser más grande lo que un colega inglés llama el efecto microcosmo, que el grupo va a repetir el problema del contexto donde está. Así que cuando lo dije antes, que me parece que es importante algunas adaptaciones en el dispositivo para conectar con la institución, es eso, que se puede tener la oportunidad en las instituciones de manejar el dispositivo para que se reproduzca, se repita en la transferencia con la tarea, en el aquí y ahora con la tarea, los problemas del sufrimiento de esta institución. Así que si vamos a trabajar en una institución de asistencia social, se va a trabajar algunas veces esto, no se trata solamente de no tener comida, pero la experiencia que se puede dejar a otro morir, porque la vez que no sea humano, y se va a trabajar esto, se va a trabajar con personas, con madres que tienen hijos presos, muy menores, y bueno, se va a trabajar con cuestiones sobre la relación con la ley. Esto va a se repetir en el grupo, y es interesante que se repita. Entonces, cada dispositivo facilita algunas cosas y otras no. Me parece que tenemos que hacer como que intencionalmente, y lo digo eso intencionalmente, no hay una intención del analista, no es una buena palabra, pero es lo que intento demostrar, que la perspectiva de Pichon-Rivière nos ofrece un modo de trabajar con nuestras herencias culturales e institucionales. Herencias culturales. Herencias culturales e institucionales. Debemos hacer esto en conexión con las instituciones donde están. Sí, hay un otro texto que escribí una vez en Francia que
decía que los grupos operativos podrían ser un instrumento para trabajar con la herencia colonial, herencia psíquica colonial, porque se va a repetir en la transferencia todo esto. Sí, tenía un grupo terapéutico también, porque bueno, el tratamiento también es una tarea. Era un grupo que hacía como una investigación en la universidad con poblaciones un poco más vulnerables. Y había una persona, una mujer que trabajaba ¿cómo se dice? Faxinera. Trabajaba en la casa de una familia, ¿sí? Una empleada doméstica, y que no estaba cierto, para mí, ella llegó a mí de un modo un poco diferente porque no estaba cierto si quería hacer una terapia o no, porque su patroa, se dice, su patroa había dicho que ella debería hacerlo, y ella no sabía yo no sabía si ella quería o no, pero ella no decía no. Ella no venía, llegaba tarde, yo la pelaba, llamaba y preguntaba si quiere, pues, decides. Y un día tuve el coraje y dijo, Pablo, yo no voy más, pero no te inquietes que encuentro una otra persona para ti. Bueno, vamos a leer este otro comentario de la gente que está en el chat. Sonia Yacosa dice: las palabras de Caes nos muestran el valor de la obra y el valor para apostar a transformar la práctica en Latinoamérica y de crear teoría. Que no se puede decir, me parece muy interesante pensar en la tarea en las múltiples transferencias. Pero es un comentario, no sabería lo que... Si quiere que comente algo, pero estoy de acuerdo. No, hace poco escuché un comentario de Lula que decía que, bueno, iban a reconstruir Brasil. A veces un comentario, supongo que el gobierno anterior mantuvo una serie de situaciones que tienen que ver con políticas sociales, pero me pareció que borraba los movimientos de resistencia que ocurrieron durante el gobierno de Bolsonaro, ¿no? O sea, la idea de la reconstrucción como que borraba ese otro lado. Pero un poco lo que me gustaría preguntarte es si ves en las instituciones actuales, podrían ser estatales o otras instituciones, de qué manera se alojan a los dispositivos grupales. Porque me parece que hay un límite de los dispositivos grupales que tienen que ver con ciertos análisis de condiciones institucionales, ¿no? Si los grupos se vuelven demasiado instituyentes en determinadas instituciones, eso tiende a generar resistencias o a veces el fin del dispositivo. Lo que pasa en el IABA acá, pero podemos pensar, por ejemplo. Perdón que una cosa local con estudiantes que le reclamaron el lugar donde estaban, y era el lugar del gremio, y como el director no apoyó a las autoridades, destituyeron el director diciendo que hay formas de dirigir. Pero estas autoridades no pueden poner otros directores porque renuncian todos, nadie quiere ir. Entonces hay todo un dispositivo de cuestionamiento a la autoridad. Ya. ¿No? Es decir, ¿qué autoridad es la que rige la enseñanza? En fin. Ahora, Perdón. La pregunta iba, hablabas de los movimientos en los grupos, de cómo se acompañan esos movimientos, que no necesariamente implica una teoría o una manera de traducir, ¿no? Entonces, la pregunta en realidad
preguntaría a cómo transmitimos la cuestión del psicoanálisis muy teórica, o por lo menos me interesa a mí, es cómo como psicoanalistas podemos transmitir la importancia de los dispositivos grupales para trabajar estos movimientos que de alguna manera a veces quedan borrados por lineamientos institucionales o lógicas más duras de la institución, con un lenguaje coloquial, y destaco lo coloquial porque me parece que tenemos un problema de traducción ahí. O sea, cómo traducimos todas estas cuestiones que son muy teóricas para llegar de repente a otras personas y poder conectar con ellas. Sería como revisar el dispositivo de enunciación sobre el dispositivo para que podamos conectar con otros y así poder sostener estas prácticas que me parece que obviamente dan lugar a otras cuestiones que ciertas lógicas no tienden a borrar. Lo hablaba, bueno, de pactos narcisistas complicados o pactos de función, ¿no? Por ahí. Bueno, son temas, lo pienso en dos sentidos, uno más político, pero que también es una cosa que se pide en los pequeños grupos, claro, y una parte más práctica que me parece que sería el caso de discutir ejemplos específicos, pero puedo decir un poco como lo pienso de modo general. Desde la perspectiva más macropolítica, si hablo de un pacto de desmentida o conjunción de desmentida en el caso brasileño, como la fundación del lazo, uno de los elementos que da origen en nuestro lazo, bueno, la desmentida lo pienso mucho con Ferenczi, pienso entonces que hay algo de dramático en la fundación que no se puede testimoniar, que no se... Pero el testimonio hace lo que lo permite que esto se pueda poner en asociatividad, porque esto que se pueda se mantener transitando entre el registro corporal, las imágenes y los discursos. Los discursos, las palabras, como lo habíamos dicho, no representan nunca la realidad. No es posible que una representación se ponga la realidad. Entonces, una de las cosas que sabemos que es importante es que una cosa que no tiene asociatividad, que se repite siempre del mismo modo, es parte del desmentido, es parte del problema. Eso tuve una colega que en la clínica lo trabajó, lo llamó historias descubridoras, un poco como Freud llamaba de memorias descubridoras, pero en un nivel de la familia, por ellas son las historias descubridoras. Entonces son las cosas que describen a veces la realidad, pero tienen una estructura de eslogan, repiten siempre la misma cosa. Estamos todavía en el campo del desmentido. Lo que quiero decir es que tenemos un grande problema porque las oposiciones, si Bolsonaro dice, bueno, a mí me gusta el ejército americano que logró matar mucho más indios que nuestro ejército. Nuestro ejército no fue bueno porque tenía que matar más indios. Tenemos problemas en Brasil porque no matamos muchos indios. Yo hay de todo eso. Claro que es de una violencia, una desmentida, pero también si solamente se repite la misma cosa sobre el genocidio de un modo que la lógica política lo tiene como importante, que se repita la misma cosa todo el tiempo, porque es un poco la lógica de los eslogans de la política, pero eso no permite uno atravesar la experiencia traumática, se queda en desmentido. Un ejemplo más acerca, el problema con la dictadura. Los grupos que se hicieron en Brasil, en otros lugares, con personas de familiares que tuvieron sufrimiento, que fueron torturados, desaparecidos. Claro que se tiene,
tienen que se contrapone esta desmentida de que no hubo nada, e incluso la desmentida que sí hubo, pero fue normal o una cosa así. Se tiene que se contrapone esto, pero a veces tuve relatos de que esto se pasa de un modo que se repite la misma historia. No hay espacio para una ambivalencia, una ambigüedad que a veces que es propia del lenguaje. Lo que estoy intentando decir es que la problemática de la representación frente al trauma es compleja y que se puede a veces con eslogans de izquierda mantener el desmentido. Se puede hacer memorias, historias recubridoras. Y cuando se repite siempre la misma historia, no es un problema de verdad factual. Lo desmentido, tenemos que sacar esta idea que lo desmentido es que decimos que una cosa que ocurrió no lo ocurrió, tenemos que recobrar la verdad factual. Sí, a veces la idea de una verdad, pero no es una verdad factual, sino una verdad que está registrada en el cuerpo, en los sentidos que tiene, pero para hacerlo no se puede simplemente se tiene que recobrar la asociatividad, se tiene que permitir que la gente pueda no contar no importa qué la historia, pero contar de diferentes modos, figurar de diferentes modos lo que se pasó. Con su propia capacidad asociativa, se debe asociar sobre la experiencia, sobre los dolores, y no poner una versión oficial que debe ser repetida todo el tiempo. Esto lo digo porque, bueno, a mí me es interesante lo que planteas, que con las mejores de las intenciones el gobierno Lula puede estar desautorizando, desmentiendo que hubo procesos de resistencia cuando lo dice así. Esto me parece muy interesante y que se pasa mucho. Tantas veces la izquierda es muy violenta y se pide las cosas con nombres con buenas intenciones. Entonces me parece una cosa importante que lo hace muy difícil todo. Y más a nivel más práctico, primero lo pienso que lo podríamos llamar cómo podemos transmitir el psicoanálisis para las instituciones, para personas que no son psicoanalistas. Porque si hablamos de transmisión, no se trata tanto de conceptos o de hablar, pero que las personas puedan tener una experiencia, que es alguna cosa que tal vez no sepan cómo hacer, pero que tiene un valor. Tengo una colega a la Universidad de San Paulo que trabaja mucho en hospitales y que lo plantea de un modo interesante cómo la presencia de un psicoanalista en un hospital puede hacer efectos sobre el equipo, que puede darse cuenta que hay algo importante, pero no comprende nada, pero hay algo importante. Así que me parece que una cosa es que no es solamente un nivel de una explicación, pero un nivel de una experiencia. Esta experiencia, claro, eso tiene cosas complejas para nosotros también. Tal vez acá también lo tienen, yo lo he visto en Brasil, en Francia, hay también instituciones que como que expulsaron los otros conocimientos. Solo la psicoanálisis es importante y pagamos un precio por eso. Si tenemos una visión homogénica bueno, la realidad es múltiple, hay interferencia, la psicoanálisis tiene un lugar en las instituciones, pero los otros saberes también. Hay la dimensión jurídica, económica, todos tienen lugares. Así que trabajar con otros saberes nos demanda una renuncia narcísica, como lo dice Andrés. Tenía un texto que me encanta mucho y dice que el trabajo en equipo, la renuncia narcísica que el trabajo en equipo demanda, ¿es posible? Como una pregunta. Entonces, esto hay muchas cosas, porque tenemos investimento, acreditamos en esto, pero no vamos a catequizar a los otros, tenemos que
Quizás se entiende. Tenemos, yo pienso que transmitir el psicoanálisis Conquistar. como una experiencia. Sí, conquistar. No, tenemos que renunciar a conquistar, porque en un cierto tiempo el psicoanálisis pensó que se iba a tornar más grande conquistando a los otros. Y no podemos nos dejar conquistar por los otros, pero tenemos que sacarnos de esta lógica, yo creo. Esto es una cosa que me parece importante. Y a un nivel más práctico hay negociaciones y cosas para reflexionar. Y bueno, hay una cosa que para mí acá es también lo que me ha movilizado a pensar así. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Ayer tuve esta clase de maestría a la universidad y lo propongo de hacernos una sesión con sueños para pues, discutir. Pero estaba en un cuadre universitario. La gente llegó atrasada, la sesión fue 1 hora y 15. Hubo gente que empezamos con 4 personas, terminamos con 15. 1 hora y 10 había gente que llegaba. Uruguay. Bueno, no, más no. dividida de Uruguay. Uruguay no. Pero a veces en Brasil no es diferente, y a veces en Brasil que lo digo, voy a hacer una experiencia y todo. Pero aquí no tuve el tiempo, no tenía muchas informaciones, cuántas personas tenía, etc. Fue como que... Pero la cuestión también es que no estamos en un ambiente terapéutico ni un ambiente de formación específica de grupo, es una clase en la universidad. Entonces, me parece que tengo que cambiar el encuadre para que sea correspondiente a su contexto. Lo podría, sí, esto es la grande pregunta, porque a veces lo podría decir, solo voy a hacerlo si tenemos un compromiso que todos llegan a la hora, porque vamos a hacer así. Pues, pero no está dado, porque la lógica es la lógica de la universidad, no la lógica del tratamiento. Entonces lo transformamos un poco el encuadre. Mi colega Daniel, nos acordamos, si llega alguien, usted sale de la sala, explica lo que está pasando y entra. Y también lo voy a tomar en percepción de lo que se pasa. Lo propuso una tarea de, bueno, utilizar los sueños para pensar las situaciones clínicas difíciles. Las dificultades del trabajo clínico, que me parece que tenía que ver con el contexto. Bueno, así que hago atención a lo que se pasa en el grupo. En un momento una chica hablaba de pacientes narcísicos, de pacientes con dificultades narcísicas, fronterizos, y que la invaden. En este momento hay mucho ruido en el corredor que nos invade, y la gente que llega. Entonces a este momento se lo puedo decir, no voy a ignorar dónde estoy, voy a colocar el contexto en el grupo, en el encuadre, desde el comienzo, la tarea que yo elegí, los acuerdos que tengo con el colega para los que vengan después. No está errado de venir después, esto es como funciona. Está errado, pueden llegar, no había un combinado antes de esto. Pero tengo que adaptarme para que puedan, para que esto pueda suceder y no sea un problema para mí. Y tengo que pensar que esto también se conecta con el grupo y la tarea. En cierto momento también se decía que la persona llega atrasada, es también la experiencia que se transmite algo a la persona que llega atrasada. Una de las personas que llegaron atrasadas fue el portavoz más importante del grupo. Esto también es una experiencia en este contexto didáctica. Un momento muy importante de la sesión de ayer fue cuando una persona comenzó a contar una larga historia. Mi colega Daniel
coordinaba conmigo, salió para recibir a alguien que llegaba, y cuando sentó, la persona dice, voy a contarle porque no estabas acá antes. Fue la única vez que se pasó esto. Voy a contarle porque he hecho salir 15 veces. Voy a contarle. Y allá comprendí que había una cosa de la transferencia con el profesor y que estábamos hablando en la historia que yo hablaba también. Estábamos hablando de las dificultades superyoicas para hacer la clínica en un contexto universitario. Entonces, lo que quiero ejemplificar es que hay muchas cosas que podemos adaptar en el dispositivo para estar conectado con la institución, y que tenemos que tener conciencia que lo hacemos, porque incluso vamos a usar eso para interpretar lo facto que había gente que estaba atrasada, hizo necesario que combinara con mi colega para salir, y cuando salió esto fue lo que nos mostró la cosa, creo, más importante para aquel grupo. Entonces, hay esto, porque muchas veces la gente tiene una representación ideal de cómo hacer el grupo. Digo, no, en esa institución no puedo hacer el grupo porque no puedo estar seguro, puede siempre haber una persona que va a escuchar lo que está... porque la arquitectura, entonces no se puede hacer el grupo. Bueno, se puede hacer un grupo de fotolenguaje, se puede hacer un grupo donde se quede claro que el sigilo no puede ser garantido y que se puede hablar de esto. En otros momentos de la vida también no se puede tener siempre sigilo. Lo que se puede hacer, lo que se puede hablar, cuando uno sabe que tal vez que hay una otra persona que va a oír, está afuera. Entonces, a veces, y dependiendo, si no es una situación clínica, por ejemplo, esto es un servicio sobre vulnerabilidad social, no me parecía importante. Me parecía que la psicóloga tenía un modelo de sigilo absoluto y que decía que la institución no podría contener el grupo, hacer el grupo en la institución, porque no tenía las condiciones. Y para mí me pareció que, bueno, lo hice la supervisión y cambió y trabajó bien, que se tenía que sacar esa idea de este modelo ideal que tenía de un grupo de consultorio para decir, no, pero en esa institución hay un problema, es la condición es esta y vamos a ver lo que se pasa. A veces me parece que hacemos algunos grupos que son porque que a veces tenemos que pensar que es un proceso para que la institución que no suele tener grupos, empezar a tenerlos. Que a veces hacemos sí algunos grupos que es más importante que la institución lo tolere que existe para que un día sea posible hacerlos. Pero bueno, esto es una discusión estratégica, clínica, lo que podemos cambiar. Lo que planteé ahora es que algunos cambios que no son evidentes para ajustarnos a las condiciones institucionales pueden ser de mucho valor para el trabajo de grupo. Si no tenemos siempre como que un dispositivo fixo, sino que tenemos una lógica del dispositivo. Eso tiene que ser, eso no se puede cambiar. Es lo que intento hacer. No se puede decir, voy a hacer un grupo que vamos a abrazar y después voy a decir que estamos muy contentos y muy próximos. Se puede hacer un grupo que va a abrazar, pero se tiene que oír después lo que la gente va a decir. Tal vez que se acuerden de ser abusados, no quiere decir que van a ficar más amigos, tal vez sea lo contrario. Si ponemos alguna cosa, es una invitación para asociar. No podemos llegar con una cosa pronta. Esto tiene un tiempo, esto tiene una cosa que podemos hacer una propuesta, pero tiene que dejarlo tiempo para que se asocie. Esto no se puede cambiar. Esto a veces, me parece desde una perspectiva estratégica, se puede aceptar para que una institución pueda aceptar el grupo que se torne menos tiempo o una cosa así. Pero hay algunas cosas que son estructurales para hacerlos
nuestro trabajo, pero hay cosas que son un poco imaginarias de lo buen grupo, y esto tenemos que intentar de cambiar en cada institución, creo, que nos confronta de eso. Bueno, Hablo mucho. muchas cosas para pensar. Yo creo que estamos en los últimos minutos. Si alguien más del chat del Zoom quisiera intervenir, le daríamos la palabra. Sonia está levantando la mano. Sonia, ¿te animás a tratar de prender tu micrófono y vamos a ver si te podemos escuchar directamente en lugar de escribir? Prende tu micrófono, Sonia, que lo tienes apagado. ¿No? No puede. A ver ahora. Ahora sí. No sé si pueden escucharme ahora. Sí, te escuchamos. Voy a hacer lo más breve que pueda. En primer lugar, agradecer a Pablo una muy sucinta lectura del prólogo de CAES a este libro que sinceramente pienso que va a ser de una lectura muy gustosa, muy enriquecedora, y me gusta mucho esta propuesta, esta valiosísima propuesta de partir desde experiencias en situaciones donde no estábamos acostumbrados quizá desde otra ortodoxia a ver un hacer psicoanalítico, este psicoanálisis que es una manera de mirarnos de otra forma, de integrar, de no discriminar, de aceptar, pero me gustó mucho esta propuesta de las múltiples transferencias que ocurren en el hacer grupal y este profundo respeto a la asociatividad de las diferentes líneas teóricas. Una de mis intereses era tratar de entender esta coincidencia en el tiempo entre Caes y Pichon-Rivière, y qué importante que es esto que vos traes de revisar teorías, de integrar. La lectura de Ferenczi me parece también extremadamente interesante, y de intentar estos nuevos haceres más abiertos a las realidades que estamos transitando, porque digo, hay una transsubjetividad que nos está atravesando a todos. Un poco la idea era agradecer esta generosísima propuesta, que creo que es valiente, pero bueno, esas eran palabras de Caes, obviamente no son mías, pero bueno, me parece que está muy bueno dicho de esta forma. Y bueno, y un poquito con Gabriela, con la comisión científica, que es un orgullo para nosotros que hayas estado con nosotros. Gracias a los compañeros de científica, una difusión muy breve, porque, bueno, hacía poquito que sabíamos que estarías con nosotros, nos hubiera encantado, pero todo trasciende y todo va a llegar, y gracias por esta presencia y este libro. Muchas gracias, Sonia. Eso me permite también, si me gustaba, como lo dice, el respeto por la asociatividad, porque esto sí es una cosa, la cuestión es esta de tener en cuenta las cosas que son realmente importantes para nosotros, para que se pueda adaptar en cada contexto institucional, hay ganancias cuando se hace esto y hay también cuestiones estratégicas. Y que sobre la pluralidad de miradas, me parece que es interesante de un lado que hago referencia a un colega brasileño que ha estudiado desde un punto de vista epistemológico lo diálogo entre diferentes perspectivas psicoanalíticas, yo me refiero a ello. También que se quede claro que lo puedo hacer porque lo hago, lo elijo
a una cosa que es estructural, que es la concepción de sujeto y de vínculo para GNKS. Entonces, hablo de Pschonier, hablo de diferencias de difusión, etc. Pero hay una primacía y hay una cosa que elijo, que esto no puedo, esto es más complicado y no lo combino, esto es una perspectiva, el sujeto singular plural, los tres espacios, y desde allá voy a visitar y conversar con los otros autores. Muchas gracias, Sonia, gracias, Pablo. Preguntan si el libro va a existir en versión digital. Sí, ello va a existir en versión digital. Lo que se pasa, que nos interesa, estamos en un acuerdo con mi editor en Brasil, porque lo vamos a poner en Amazon, pero no hay Amazon en Uruguay. Entonces lo vamos a poner en la tienda de mi editor en Brasil, este libro en versión digital, que incluso se puede también mandar imprimir por demanda. En México hay a Amazon, eso hace más fácil también. Bueno, son trámites burocráticos, puede tomar algún tiempo, algunas semanas, pero sí, va a estar disponible. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Leo algunos mensajes. Noelia nos dice muchas gracias por el intercambio. Gabriela nos dice enhorabuena por la actividad, agradece. Paola, muy interesante conocer otras perspectivas, muchas gracias por compartir. Gabriela pide disculpas por haber llegado tarde, pero en una consulta odontológica se demoró muchísimo más de lo que sucedía. Sí, no solamente en la facultad los tiempos se diferente acá. Y Pedro, jabo. Y creo que sí. Gracias. con estas palabras de jabo, vamos a terminar todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los que nos acompañaron por Zoom y con esto damos por terminada esta actividad. Gracias a todos. Gracias a ustedes también. Gracias. Sí, gracias a PCI. Muchas gracias por recibirnos. Muy significativo. Excelente. Muchas gracias.